En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de química, con el tema Cálculo de partículas subatómicas. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que calcules la cantidad de partículas subatómicas de algunos elementos de la tabla periódica a partir del uso del número y masa atómica, para que determines la cantidad de partículas. Todos los átomos que se conocen en la actualidad se pueden clasificar como elementos químicos. Los elementos químicos se pueden identificar dentro de la tabla periódica. Todos los elementos químicos que están en la tabla periódica están representados en su forma neutra, es decir, como átomos neutros. Un átomo neutro tiene el mismo número de protones y electrones. Para calcular el número de partículas subatómicas dentro de un átomo neutro, se usa el número y masa atómica. Durante el video, vamos a explicar 5 cosas. 1. Definición de número atómico. 2. Definición de masa atómica. 3. Cálculo de protones. 4. Cálculo de electrones. Y 5. Cálculo de neutrones. A continuación, te presentamos la definición de número y masa atómica. Número atómico. El número atómico es la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo neutro. El número atómico es un número entero que se puede encontrar en la tabla periódica. El número atómico casi siempre está arriba del símbolo de cada elemento químico. Por ejemplo, el número atómico del elemento químico selenio es 34. Este número está arriba y a la derecha del símbolo del elemento en la tabla periódica. Para representar al número atómico en fórmulas, se usa la letra Z mayúscula. Aquí concluimos con la definición de número atómico. A continuación, te presentamos la definición de masa atómica. Masa atómica. La masa atómica es la suma de los protones y neutrones que existen en el núcleo del átomo neutro. La masa atómica es un número decimal que se puede encontrar en la tabla periódica. El número de masa atómica casi siempre está abajo del símbolo de cada elemento químico. Por ejemplo, el número de masa atómica del elemento químico selenio es el número 78.96. Este número está abajo del símbolo del elemento. Para representar a la masa atómica en fórmulas, se usa la letra A mayúscula. Aquí concluimos con la definición de masa atómica. A continuación, te explicamos el procedimiento para calcular las partículas subatómicas de un átomo neutro. Cálculo de protones de un átomo neutro. La cantidad de protones en el átomo neutro de un elemento químico es igual a su número atómico.
Esto se representa en la siguiente fórmula. Símbolo de protones, formado por la letra P minúscula y el signo de más como exponente. Signo de igual y símbolo de número atómico, representado por la letra Z mayúscula. Entonces, para calcular la cantidad de protones en el átomo neutro de un elemento químico, solo tienes que identificar su número atómico. Ejemplo. Calcula la cantidad de protones en el átomo neutro del elemento químico selenio. Recuerda que la cantidad de protones es igual a su número atómico. El número atómico del selenio es 34. Entonces, la cantidad de protones en el átomo neutro del elemento químico selenio es 34. Aquí concluimos con la explicación del cálculo de protones en un átomo neutro. A continuación, explicamos el cálculo de electrones. Cálculo de electrones de un átomo neutro. La cantidad de electrones en el átomo neutro de un elemento químico es igual a su cantidad de protones. Esto se representa en la siguiente fórmula. Símbolo de electrones formado por la letra E minúscula y el signo de menos como exponente. Signo de igual y símbolo de protones, formado por la letra P minúscula y el signo de más como exponente. Para calcular la cantidad de electrones en el átomo neutro de un elemento químico, tienes que realizar dos pasos. Paso 1. Calcular la cantidad de protones del átomo neutro. Y paso 2. Calcular la cantidad de electrones del átomo neutro. Ejemplo. Calcula la cantidad de electrones en el átomo neutro del elemento químico selenio. Paso 1. Calcula la cantidad de protones del átomo neutro. Recuerda que la cantidad de protones es igual a su número atómico. El número atómico del selenio es 34. Entonces, la cantidad de protones del selenio es 34. Paso 2. Calcula la cantidad de electrones del átomo neutro. Recuerda que la cantidad de electrones es igual a su cantidad de protones. El selenio tiene 34 protones. Entonces, la cantidad de electrones del selenio también es 34. Aquí concluimos con la explicación del cálculo de electrones en un átomo neutro. A continuación, explicamos el cálculo de neutrones. Cálculo de neutrones de un átomo neutro. La cantidad de neutrones en el átomo neutro de un elemento químico es igual a la resta de su masa atómica menos su número atómico. Esto se representa en la siguiente fórmula. Símbolo de neutrones representado por la letra N minúscula. Signo de igual, símbolo de masa atómica, representado por la letra A mayúscula, el símbolo de menos y símbolo de número atómico, representado por la letra Z mayúscula. Para calcular la cantidad de neutrones en el átomo neutro de un elemento químico, tienes que realizar 3 pasos. Paso 1. Identificar la masa y número atómico del elemento químico en la tabla periódica. Paso 2. Redondear el número de masa atómica.
Y paso 3. Restar el número atómico al número de masa atómica redondeado. Ejemplo. Calcula la cantidad de neutrones del elemento químico selenio. Paso 1. Identifica la masa y número atómico del elemento químico en la tabla periódica. En el caso del selenio, el número atómico es 34 y el número de masa atómica es 78.96. Paso 2. Redondea el número de masa atómica. Redondear hace referencia a cambiar un número decimal por su número entero más cercano. El número de masa atómica del selenio es 78.96. El número entero más cercano a 78.96 es 79. Entonces, 79 es el número de masa atómica redondeado. Paso 3. Resta el número atómico al número de masa atómica redondeado. Recuerda que en el caso del selenio, el número atómico es 34 y el número de masa atómica redondeado es 79. Si a 79 le restamos 34, el resultado es 45. Entonces, la cantidad de neutrones del selenio es 45. Aquí concluimos con la explicación del cálculo de neutrones en un átomo neutro. A continuación, te presentamos el glosario del tema. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 5 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Elemento químico. Un elemento químico es una sustancia que está formada por un solo tipo de átomo y que no puede separarse en otras sustancias más simples usando cambios químicos. Término 2. Tabla periódica. La tabla periódica es una tabla en donde se organizan y clasifican los elementos químicos. Término 3. Electrón. Partícula subatómica con carga negativa que se encuentra en el exterior del núcleo del átomo. Término 4. Protón. Partícula subatómica con carga positiva que se encuentra en el núcleo del átomo. Término 5. Neutrón. Partícula subatómica con carga neutra que se encuentra en el núcleo del átomo. Esto fue todo con respecto al tema Cálculo de partículas subatómicas. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de química. Fuentes de consulta. Brown, T. et al. 2004. Química. La ciencia central. México. Editorial Pearson Educación. Chang R. y Goldsby K. 2013. Química. United States. Editorial McGraw-Hill. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.